donde de repente sube la cebolla, baja la cebolla, sube la zanahoria, sube la pata de pollo, se va para abajo, así a veces está uno dentro, ¿no? Pero bueno, os daré lo que tengo para hoy. En realidad son varios textos. A mí me gusta sobre un texto trabajar, pero viene sobre varios textos, sobre el Evangelio de Juan 5:24, Hebreos 4 del 14 al 16, que ya lo habíamos dado, Hebreos 6, 17, 20, también sobre la conversación de Jesús con los que iban camino a Emaús y también sobre la porción donde Jesús habla sobre la Santa Cena. O sea, como veis, hay toda una serie de textos para poder apoyar lo que quiero deciros. Lo que quiero deciros no es nuevo. Lo que quiero deciros es algo que los que ya lleváis tiempo es lo que hay dentro de mi corazón, ¿no? Porque yo disfruto de la plenitud de la seguridad. Yo no digo que no se pierda o no me importa. El Espíritu a mí me confirma que estoy sellado y que Él me perseverará hasta el fin y que el día de la liberación seré liberado y disfrutaré. Por eso es que sí que me influye y puedo compartir lo que las vivencias que tengo, ¿verdad? Con el Espíritu. Pero cuando empezamos el libro de Hebreos sobre este tema de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, ya os dije que el libro de Hebreos, el que lo escribió, está escrito para judíos cristianos que después de muchas dificultades, la vida cristiana no es esa carrera de rosas, ¿eh? Hay carrera de obstáculos y muchas veces son difíciles, pero Jesús ya le dijo a sus discípulos y ellos estaban ahí un poco como indecisos, dificultosos, ¿no? Y entonces vemos que Hebreos lo que viene a decirle, ¿sabéis lo que ya tenéis en Cristo? Porque muchas veces, no sé, uno le falta motivación o no valora lo que tiene, como le pasó a Esaú, ¿no? Todo lo que tenía por un plato de lentejas no lo valoró. Y un poquito así como estaban los de hebreos, judíos cristianos hebreos, a los que va la carta, ¿verdad? Por eso, pero ellos, cuando les habla proféticamente, porque la profecía no solo es para anunciar, sino también para revelar las Escrituras. Cuando les habla proféticamente, pues es algo que les hizo mucho bien. Parece como si fuera una amenaza, perderéis. Yo no entro en ese si perdían o no lo perdían. Yo tomo como que muchas veces es como una advertencia para hacerte reaccionar, para ponerte en tu sitio, ¿verdad? Y es por ahí por donde lo tomo. ¿Por qué? Porque a mí el libro de Hebreos, como los otros libros de la Biblia, todos me motivan a estar alerta, me motivan a dar más de sí, me motivan a valorar lo que tengo y hace efecto. Hasta cuando el Señor me dice, ¿por qué te has dejado tu primer amor? Me produce una reacción interna para que vuelva al camino de donde lo dejé. Por tanto, doy gracias al Señor por eso. Entonces, claro, el tema que habla de Hebreos, Hebreos y otros sitios de la Biblia, te das cuenta de que es tan profundo que, como le dijo Jesús a Nicodemo, si no has nacido de nuevo, si hay alguien que no ha nacido de nuevo, por mucho que quiera explicárselo, no va a poder entenderlo, porque el Espíritu no te está dando el discernimiento de entenderlo. Pero al que ha nacido de nuevo, esos que solo tienen que firmar que no saben con una cruz,
eso lo entienden. Porque el Espíritu verdaderamente les revela, les permite el entendimiento. Eso incluso Jesús en una de las veces dice, Padre, se lleno de gozo, te doy gracias. Porque no es, fíjate lo que te digo. A veces ves mujeres, jóvenes, hermosas, hombres hermosos. A mí veo gente con unas capacidades mentales, una sabiduría, una inteligencia. Otros fuertes, poderosos. Pero ¿sabes que a Dios no le atrae nada de eso? ¿Cómo le va a atraer al hombre más sabio si el hombre más sabio es un ignorante al lado suyo? ¿Cómo le va a atraer la belleza cuando él es el que creó a Adán y Eva? Sinceramente, tengo ganas de encontrarme con ellos. Tendrían que ser hermosos los dos, ¿verdad? ¿Cómo le va a atraer el fuerte cuando él es el todopoderoso? ¿Sabe lo que le atrae al Señor? Más que tu belleza, que tu fuerza, que tu riqueza, que tu poder. Tu amor hacia Él. El amor, la fe, la confianza en Él. Eso, la humildad delante de Él. ¿Verdad? Eso sí le atrae. Porque todo lo demás, Él anda sobrado. Y Él te la da a quien quiere. No es cuestión de que el hombre venga delante de Él con todas esas cosas. Por eso es que, no es que el tema de Hebreos sí que es cierto que advierte, como en todos los sitios de la Biblia, es cierto que hay palabras muy directas, la historia de Esaú y Jacob, como uno vendió lo que tenía y cosas por el estilo. Pero te digo que lo que Dios da, Dios no lo quita. No discuto que lo pueda perder el que quiera. No te lo discuto. Pero lo que Dios te da, Dios no te lo quita. Y si tú le fallas, Él sigue siendo fiel. Porque por eso vino. Porque nosotros estábamos caídos, tenemos el pecado dentro de nosotros y somos imposibles de agradar plenamente a Dios. Pero ahora Dios se ha puesto unas gafas. ¿Sabes cómo se llama esa gafa? Cristo Jesús. Eso es muy hermoso. Bien, entonces, cuando conoces la verdad de la palabra, cuando empiezas a disfrutar de la confianza y te empieza el espíritu a redarguir, porque está transformándote. Hermanos, yo recuerdo de niños, me dolían las rodillas cuando iba creciendo, luego te salen los dientes, el crecimiento produce dolor y el alfarero está trabajándonos y nos produce dolor, te duele en el corazón cuando le fallas, lloras, como lloró Pedro, después de haberle fallado gordamente, no pequeñamente. Pero Dios ahí está, siempre, como le dijo aquella mujer, yo tampoco te condeno, pero te doy una nueva vida. A partir de ahora tienes una nueva vida, ¿verdad? Entonces, es importante, al preparar la palabra, es tan importante cuando le escribe a los hebreos y les revela profundidades que no hay ni siquiera en otras epístolas y cartas en el Antiguo Testamento. Les revela profundidades sobre nuestro gran sumo sacerdote, sobre toda la serie de cosas, cómo tiene sentido lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y cómo todo se cumple en Cristo. Ya está, ya podemos disfrutarlo, ya es firme, ya no cambia, ¿verdad? Entonces, me acordaba, porque es muy importante, aunque yo me repita, la mayoría ya lo sabéis, no me importa. Os digo una cosa, y esto me acuerdo ahora, un tiempo que tuve un montón de perros, a la hora de adiestrar a un perro, si cuando va a este sitio y tú no quieres que haga nada, coges un periódico y le haces ¡pim! A la hora volverá a ir allí. Pero si cuando va allí, toma sin que lo vea una bandeja y cuando se agacha hace ¡pah!
el perro no volverá hasta dentro de un mes. Pero si cuando va allí, aparte de la bandeja, le tiras un cubo de agua, tardará un año, pero no volverá allí. Y por eso Pedro dice, no me cansaré, somos olvidadizos. Y aunque te lo repita muchas veces, es necesario. ¿Por qué? Porque esta palabra, donde Dios quiere que tú descanses, que disfrutes de la nueva vida. No estás tan preocupado en la vieja. El único que puede desvestirte de la vieja es el Espíritu Santo. Dice Dios, tú estate conmigo y yo te vestiré y te despojaré y te vestiré. Vive para mí y déjame a mí eso. Y eso es importante, pero es importante el conocimiento. Fijaros bien que los que iban camino a Emaús ya tenían las Escrituras, donde decía todo. Tenían las promesas. Aparte de todo eso, tenían la vida de Jesucristo que había demostrado ser. Les había estado diciendo lo que pasaría. Después de ese tiempo, tener en cuenta que el Evangelio ya estaba. El Evangelio, al principio, se fue predicando oralmente hasta que los de primera fila, los que estuvieron con Jesús, empezaron a escribirlo para que quedara registrado. Además, Cristo ya había muerto. Tú dirás, bueno, pero ellos iban tristes, no conocían todas esas cosas. No solamente había muerto, ya había hecho el pacto con el Padre. Y en más, Jesús había resucitado, pero tampoco lo sabían ellos. Habían oído rumores, pero eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que pasó con los que iban camino a Emaús? Por eso es que, fijaros bien, porque ¿qué había pasado? Todos sabían que el día que Jesús estaba allí en la cruz y murió, consumado es, se rasgó el velo del templo. Eso era muy grave para unos, pero fue una bendición para otros. Se había abierto el camino que estaba cerrado. Pero todo eso no lo sabían los de Emaús. No lo sabían, hermanos, muchas veces. El no conocer la verdad te trae tristeza, te trae ambigüedad, de no saber todas estas cosas. Pero Dios ya había abierto en Cristo Jesús el camino que estaba cerrado. Estaba cerrado, nadie podía abrirlo, estaba cerrado, había profecía, estaba cerrado, pero ya estaba abierto y no lo sabían. Y eso es lo que pasa muchas veces, hermanos. Si llevas poco tiempo en el Señor, estudia la palabra. No esperes 40 años para enterarte de los regalos que tienes en Cristo. Te ahorrarás lágrimas, te ahorrarás y disfrutarás del regalo de Dios. Por eso ya estaba todo escrito. ¿Y qué sucedió? Hay un detalle que me gusta, ¿verdad? Dice, aconteció que estando, esto está en Lucas 24, 30 y 32, aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, estoy hablando, ya ha pasado el camino, ya les ha estado revelando, pero si todo eso está escrito, ¿cómo no sabéis que todo lo que ha ocurrido tenía que ocurrir? Era necesario que ocurría, que se cumplieran las Escrituras. No se estaban dando cuenta que Dios no fallaba. Dios tiene un plan y ya os lo dije. Cuando Dios dice hagamos, cuando Él empieza a trabajar en su plan, Él cuando ya empezó, ya tenía el final. Ya tenía el final. Pero no solamente el final del milenio, sino el más allá. Ya lo tenía todo. Por tanto, lo único que dice, no, pero si Dios ha seguido con su programa, tú puedes confiarte en el programa de Dios. Los planes que Él tiene para ti, tú puedes confiarte. Pero fijaros que dice que después de eso llegaron allí a Emaús.
Y aconteció que estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció. Y al leer de nuevo esto me pensaba yo, ¿y por qué? ¿Por qué fue ahí? ¿Por qué fue cuando partió el pan? ¿Por qué tenía? ¿Por qué no fue antes? Porque él estaba como, no lo podían distinguir, estaban sus ojos velados. ¿Por qué fue cuando partió el pan? No solamente te reveló, sino que te afirmó. Ya es el nuevo pacto con el Padre, porque lo que le está revelando ahí es, ya ha ocurrido un nuevo pacto. Qué casualidad que se revelara ahí, que lo conocieran cuando estaba partiendo el pan. ¿No entiende lo que les está diciendo? Ya hay un nuevo pacto. Ya hay un nuevo pacto. Ya hay un camino abierto. Hay cosas nuevas. Por eso es que sí que es importante, ¿verdad? Eso. La palabra que crees, como estos hebreos, como, ¿qué pasó cuando la palabra les fue revelada? La creyeron. ¿Qué pasó dentro de ellos? ¿Les cambió la vida? Trae sanidad. La palabra sanidad y salud son dos cosas distintas. La palabra revelada, cuando la crees, cuando la guardas como un ancla, hace dos cosas. Te sana. ¿De qué te sana? Temores, dudas, amarguras. Eso es sanidad, eso es sanidad. Pero luego te trae salud. Te devuelve el gozo, la paz. Eso es salud. Te sana y te da salud espiritual para que la disfrutes. Ese es el propósito de Dios con su palabra, ¿verdad? Por eso es que la palabra creída trae sanidad, ¿eh? De los temores, inseguridades, heridas, mentiras internas, memorias dolorosas, cosas que están guardadas. Dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para todas esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Y trae salud, te trae paz, gozo, estabilidad, confianza, descanso. Y te digo la experiencia, verdaderamente. Por eso dice, cuando vas, además, Dios no te puede mentir. Ya habíamos leído y volveremos a leerlo. A estos que habían aceptado a Cristo, les faltaba conocimiento, como los de Maús. Ya se les había predicado el Evangelio. Pero es que el Evangelio tiene profundidades hasta donde tú... Yo por ejemplo, como buzo, ahora seguro que no aguanto nada. Pero hay quien cogen aire y bajan a 1 metro. Y hay quien bajan a 4. Y hay quien baja a 10. Y hay quien baja hasta 20 con esa bocanada de pulmón. Y eso pasa. ¿Hasta dónde tú entras? La palabra no tiene límites. No tiene anchura, no tiene límites, no tiene profundidades. ¿Hasta dónde? Verdaderamente. Pero tienes que creerte, la verdad. Por eso es que yo estoy a favor de ministrar. Os digo en serio, muchas personas han venido después del culto, que pensando en unas cuantas. Pastor, para orar, en cualquier sitio, en ese momento orar. Y venir el domingo siguiente, pastor, no sabes lo que ha hecho Dios. Sí, sí, pero os digo que, por ejemplo, allí, el tiempo que estuve en Argentina, un amigo mío, además, una familia que si vienen a España saben que tienen casa.
todos los domingos tenía que salir adelante para ser ministrada. No era enfermo, no, era para que se les cargaran las pilas espirituales. Y tenía allí, y les ministraba. Vale, está bien, lo necesitaba, pero solo le duraba el haber cargado las pilas hasta el domingo siguiente, que volvía a cargarle las pilas. Y tenía que salir. Y ahí se le recargaba otra vez y volvía a salir. De acuerdo, si es necesaria la administración para eso, pues se tiene que ministrar. Pero la Biblia habla de otra clase de ministración, la verdadera administración. Y yo quiero compartirla con vosotros, porque sabemos que todas las cosas colaboran para bien a aquellos que aman al Señor. Y eso tiene, si no entiendes, al menos di, Señor, no necesito saber porque tú sabes lo que haces y yo me fío de ti. ¿Habéis visto las carreras esas donde corren los ciegos? Uno le lleva de la mano. Yo vi una que corría más la ciega que el que le habían puesto al lado. Le iba frenando. De verdad, ¿eh? ¿Cómo se les ocurre? Menuda gacela. Esa le ponen un muro delante y lo atraviesa porque iba a tope. Entonces, ¿qué te digo? Fijaros bien. La palabra, vemos que la verdadera ministración de la palabra ministra. ¿Le ministró la palabra de Jesús? ¿Hizo algún milagro así? Oró por los de camino de Maús, para. Un milagro, ya que te veo que estás deprimido, ya que te veo que estás así. ¿Hizo alguna cosa de esa? No. Le abrió el entendimiento de la palabra. Eso les cambió por completo. Volvieron el camino que hicieron allí medio caídos con tanto tiempo. Yo no sé en cuánto lo hicieron, pero sé que lo hicieron mucho más rápido. Tendrían una energía, una fuerza, les cambió todo. Pero fijaros bien, porque la palabra y la administración que da la palabra no es para una semana. Cuando tú agarras aquí con 20, con 15, con 30, con 40 años, a partir de ahí, como le dijo la samaritana, de en tu interior correrán ríos de agua viva. Agua para la eternidad, no para un domingo hasta el próximo domingo. ¿Entiendes? La verdadera administración viene a través de la palabra y la oración devocional. La palabra y la oración. Dios quiere decirte cosas. Hoy día se lee poco la Biblia, se mira más otras cosas. Y esa oración personal, eso es como una moneda de dos caras. Esa administración es la mejor. Fijaros una cosa. Jesús ministró a un muerto que se llamaba Lázaro. Lo ministró. Estaba muerto y pestoso. Y lo ministró. Y lo resucitó. ¿Cuánto tiempo le duró? No sé si fueron 5 años, 10 años, 15 años, pero se volvió a morir. Pero de la palabra, ahora miraremos cosas que te dice clara Jesús. No, el que cree en mí tiene vida eterna. La palabra te ministra, te lleva más allá de esta vida, te permite verdaderamente. Fijaros además cómo ministra la oración esa personal que tú tienes con el Señor. Porque yo lo que veo, que los que hacen esto no necesitan mucha administración, porque son ministrados. No andan domingo tras domingo para ministrarse, lo cual os digo, estoy a favor, porque muchas veces, y sobre todo especialmente a veces los nuevos, ¿no? Y en tus dudas, pues también es como el niño que quiere andar y todavía no ha aprendido, pues también necesitas hacer esas cosas. Pero fíjate, ¿qué te hace la oración para aquellos que no oran mucho? Te fortalece. ¿Pero qué es lo que te hace la palabra? Te transforma. La oración te fortalece, pero la palabra te transforma. Eso es ministración. La oración te levanta.
No has entrado muchas veces ahí, caído y has salido. Te levanta. Pero la palabra te edifica, te va edificando, ¿verdad? Sobre la roca. La oración te da paz, pero la palabra te libera. No es una paz momentánea, es una paz que te libera, ¿verdad? Por eso es que ministrar el alma es aplicar la palabra a la herida. Escucha la palabra. Hay quienes va, es curioso, va al médico o va a la farmacia, mira que tengo esto, y resulta que en la Biblia, Cristo y la palabra de Dios, no hay problema que tú tengas, que hayas heredado de Adán, en circunstancias y en cualquier cosa, en la palabra tienes la medicina que te sana. La enfermedad, tus temores, tus angustias, te sana y te sana, pero es que además te devuelve algo que no tienes, que es la salud, el gozo, la paz y toda esa serie de cosas. Sí, la oración y la palabra te ministran, ¿verdad? La palabra creída, ¿eh? Ese dejarle al Espíritu, porque a veces no se le deja poder reconocerlo. ¿Por qué lo apagas? No lo sé, me vino un sentimiento, pero es que en aquel momento no me iba bien. ¿Sabes qué es del Espíritu Santo que está queriendo compartir contigo? ¿Sabes qué es del Espíritu Santo que no quiere que lo apagues? En la palabra te explica todas estas cosas. A conocer. ¿En qué tiene que gloriarse el que quiera gloriarse? En conocerme, en entenderme. Y yo me he dado a conocer, exactamente. Por eso que ministrar al alma es aplicar la palabra a la herida, a los temores, a las mentiras del enemigo. Él tiene puesto una venda, no quiere que sepas, pero dice, yo soy la verdad. Y Dios quiere que sepas la verdad. En la palabra está la verdad, ¿verdad? Y hasta que la verdad vaya produciendo sanidad, restaurando. Porque lo dice, toda la palabra es útil y toda tiene un propósito, ¿verdad? Por eso es que en Hebreos, que ya lo hemos visto, vimos Hebreos capítulo 4, del 14 al 16, simplemente os dije que lo que Cristo ha hecho, cuando empecé a tomar el tema de Hebreos, en vez de explicar lo que ha hecho, eso sería para producir sanidad. Pero es que va más allá. Eso tiene que producir salud. Me tiene que producir paz. Porque Cristo ya ha hecho todo eso, ha solucionado mi pasado, mi presente y mi futuro para que yo disfrute de la paz, disfrute de la bendición trinitaria, disfrute del amor de mi papá, disfrute de la gracia de mi amado, disfrute de la comunión con el Espíritu Santo. No es simplemente una bendición, es algo que ya tenemos en Cristo. Y entonces dije, repito, simplemente, no voy a entrar porque eso ya lo estoy dando, que en cada versículo de estos 3 versículos dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó el cielo, Jesús, Hijo de Dios, retengamos. ¿Te está hablando de qué? ¿Por qué tienes que tener paz? Porque Jesús dice paz de saber que mi sumo sacerdote incambiable, eterno, el que me ama, ya está en el lugar celestial. Ya está sentado en su trono. Ya está intercediendo en el cielo. Eso te da paz. Es inamovible. Luego el versículo 15 de lo que allá habíamos visto, no solamente porque Él ya sentado en su trono, yo tengo, como les dijo, toda potestad tengo en el cielo y en la tierra. Eso ya es inamovible. Y se sentó allí en el cielo. Pero es que además yo puedo acercarme a Él. Porque Él es compasivo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, puesto que fue tentado en todo. El Padre lo pasó. El Dios que ya es santo, que es perfecto, el Padre lo pasó por la tribulación. Él te entiende. Él entiende
tus problemas, todas tus tentaciones, todas las dificultades, todos tus fallos, todos tus errores, todas tus derrotas. Por eso Él ha venido para tener victoria. Su victoria es tu victoria, porque era tu representante legal, puesto por Dios, ¿verdad? Entonces, dice, es compasivo. Y luego dice que además, dice, paz, versículo 16, de tener un camino abierto. Y acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. O sea que si fijáis, cada uno de los versículos te está diciendo, puedes tener paz porque tu sumo sacerdote ya está entronado. Puedes tener paz porque Él te comprende y te entiende. Y puedes tener paz porque Él ya ha abierto el camino para que tú puedas entrar en su presencia. Pero es que no termina ahí las cosas. Gracias, Señor. Jesús le dijo a la samaritana, fijaros bien porque las palabras son importantes. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué está hablando? De todo lo que el mundo te da. El agua es representación del mundo. Las riquezas, todo lo que el mundo te da, no te satisface. Vuelves a tener otra vez sed, pero el agua que yo te daré, no tendrás sed jamás porque te llena. No tienes que meter. Es más, de ahí sale hacia afuera. Te ha llenado de dentro, ¿verdad? Sino que el agua que yo te daré será en él una fuente de agua que salta ¿para dónde? Vida eterna. No dice se queda. Esa agua sigue siempre. Entonces dirá, bueno, y cuando estemos ya en el cielo, pues más. Porque el agua que yo le doy con mi adoración es muy chunguilla. Pero es que allí la agua del interior seguirá adorando con una dimensión para toda la eternidad. El agua que yo te doy ahora, esa te saltará y seguirá allí en la eternidad. Qué lindo. Jesús en Juan 5:24 dice, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió, al Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Porque ya ha pasado de muerte a vida. Tiene vida eterna, ya ha pasado de muerte a vida. Lo dice así de sencillo. Hay que poner atención a las palabras. Para Juan y para Pablo, la vida eterna no era algo que Jesús tiene que venir y tiene que darnos cuando Él venga. No, para Juan y para Pablo y para nosotros, la vida eterna ya está. Cuando empezó el día de Pentecostés, estaba profetizado que en los postreros días ocurrirían esas cosas. Y entonces dice, ha llegado ya los postreros días. Ya estamos en esos postreros días. Que Dios los alarga porque no quiere que ninguno se pierda. ¿Pero de quién especialmente? De los que tiene, Cristo está edificando su iglesia. Y vemos que hay un edificio, hasta los edificios. Llega un momento en que ponen la bandera, se inauguran, se ha terminado. Y eso es lo que dice también el Señor. Pero para Juan, ya, y eso es el propósito de la palabra de hoy. Ya lo sabéis, lo he dicho. Toma lo que ya es tuyo. Es tuyo. Tú cuando vas al banco y tienes ahí, no voy a decir mucho porque para no ofender a nadie. Tú le dices, oye, por favor, ¿me puedes dar? ¿Qué es lo que deseas? Vengo a sacar esto. Es tuyo. Somos herederos. Es cierto que Jesús ha aclarado de que mientras estamos en esta vida disfrutaríamos de la vida eterna en las arras. Que el resto, cuando estemos allí. Pero ya tienes la vida eterna.
Hay algo que ya está pagado. Es más, iremos viendo textos que son alucinantes. Ya los hemos leído, pero a veces hay palabras que cuando las lees y las meditas, dices, Señor, pero ¿cómo yo estoy como los hebreos? Teniendo la palabra, o como los de Maús, teniendo la palabra, no he caído en ella. Fijaros bien, porque para ellos ya lo vivían. Ya lo vivían. Y entonces uno tiene que plantearse, Señor, hoy te voy a pedir perdón. Porque tú has pagado un precio para que yo disfrute de cosas, tengo tu espíritu y no estoy aprovechando. Es como esos regalos que te dan de todo €1. Solo que el regalo de Dios es un tesoro. Pero hay muchos que no lo saben y tú llegas y te he dado el regalo. ¿Qué tiene que sentir Dios? Después de haberte dado el regalo ese de su hijo, el evangelio, y ver que lo tienes allí en una estantería cogiendo polvo sin darle valor. Eso es lo que les pasaba a los hebreos. No sabían darle cuenta al valor que tenía lo que habían recibido. Primera de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos. Pero fijaros bien, cuando Pablo y Juan hablan de estas cosas, quizás nos gusta mucho mirar cómo seremos. No. La fuerza está en que ya somos. Ya somos. ¿Verdad? Esa es la fuerza. Ahora somos. Y luego cuando vas a Pablo, a los Colosenses, estoy resumiendo solo a versículos, Colosenses 3:3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta palabra es importante para otra. Habéis muerto. No me gusta, hay una película fea, porque es de cosas, es fea, no es de Dios, donde uno había muerto y no se enteró que había muerto. Y se pensaba que estaba vivo. Ni sé cómo se llama. ¿Te has enterado tú que ya has muerto? Y que estás hablando aquí como una nueva criatura que no eres de este mundo. Dice, porque habéis muerto, ya habéis muerto. Nadie puede mataros porque ya habéis muerto. ¿Y vuestra vida dónde está? En Cristo. Y cuando Cristo venga, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis tal. Por eso es que, y luego, para más, ya os lo he dicho, pero voy a volver a repetirlo, incluso cuando lleguemos allí, si es necesario, ya me lo salto, porque ya he hablado mucho, cuando Dios hace el juramento, le está explicando a los hebreos todo lo que Cristo ya ha hecho. Y solamente con el sumo sacerdote. Luego hay tantas cosas, porque Cristo es rey, porque Cristo es eterno, porque nadie le puede robar las ovejas de su mano, toda una serie de cosas. Pero vuelvo a leer, fijaros bien, luego en una palabra concreta, Hebreos 6, del 17 al 20. 6. Lo que he leído antes es 4, versículo 14 al 16. Cristo ya es nuestro sumo sacerdote, ya está sentado, ya nos comprende, ya ha abierto camino. Pero ahora más adelante, después de haberle explicado todas estas cosas, Hebreos 6, 17, 20, hasta el 20 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, ya te lo he dicho. ¿Qué sería más? ¿Qué sería más de lo que ya te he dicho y te he demostrado? Jurártelo sería más. A un documento, un nuevo pacto, lo único que sería es que yo le imprima un juramento, mi firma, un sello. Y dice que Dios, como no tenía nadie superior, juró por sí mismo. No lo hizo porque Él quisiera. No deberíamos necesitar el juramento de Dios, porque Dios no miente.
Pero por amor a nosotros, a nuestras debilidades, a nuestras inseguridades, estableció un juramento. De forma, ¿para quién? Dice, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Interpuso juramento para que por dos cosas que son inmutables y las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, una fortísima seguridad. A los que hemos acudido ¿a quién? ¿A dónde nos hemos agarrado? A Cristo, a su sacrificio. No venimos con fuerza, venimos, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. De Abel se habla muy bien en la Biblia, pero en Hebreos dice que los sacrificios que él hacía cuando ponía el cordero significa que él no venía delante de Dios con su yo. Dice, y Abel, por la forma de esos sacrificios, porque los ofreció con fe, puesto en el cordero, no en sí, halló justicia delante de Dios. Y entonces dice, consuelo, que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, fíjate bien ahora, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Si dice que entró por nosotros, es que yo ya entré con él. Lo he dicho muchas veces. Los corredores corren y ves allí cómo está la línea de meta y el que gana no es el que ha pasado, es el que mete aunque sea la cabeza. Ese ya ha ganado. El cuerpo que aún no ha pasado ya ha ganado, ya tiene el premio. Ahí está en otro sitio. Nosotros estamos en Cristo. Por tanto, yo ya he pasado la meta. Dice, Jesús entró por nosotros como precursor, como esa cabeza. No somos Frankenstein, somos el cuerpo de Cristo. Y yo ya estoy allí en Cristo. Eso es lo que dice Juan. Eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Mi vida, dice a los Colosenses 3:3, está escondida, ¿dónde? En Cristo. La muerte no tiene ya poder. ¿Por qué? Cristo ya murió. En el tribunal de Cristo, nadie va allí para ser juzgado. Porque Cristo ya ha pagado todos tus pecados. Es el tribunal de recompensas. Y ahí sí que tenemos que poner atención. Porque el tribunal de recompensas está asociado con el vestido que llevará la novia y todos no llevarán los mismos adornos. Ahí sí que tenemos que poner atención, ¿verdad? Por eso, la palabra creída no solo trae sanidad a nuestra alma. Acercaos como. ¿Por qué? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. Tenía miedo. Y en Hebreos te dice, entra confiadamente. Tienes un sumo sacerdote que ya ha pagado tu pecado. Un sumo sacerdote que te entiende. Un sumo sacerdote que te ha abierto el camino. Adán se escondió, no te escondas. El enemigo va a venir a decirte muchas veces, ¿para qué? ¿No te da vergüenza hablar ahora y pedirle perdón al Señor si ya le has pedido 50 veces, 1000 veces por este problema? No te da vergüenza, pero Dios te dice, entra confiadamente, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿De verdad que puedo creer todas estas cosas que dice la palabra? ¿No es demasiado? Si hasta a los del mundo no solo les cuesta, es que
hasta nosotros. Tiene que decir, no me encaja, esto es demasiado, esto es demasiado. ¿No te has enterado que Cristo ya ha muerto, ya ha resucitado? Que ya no eres de este mundo. Por eso es que para Pablo el futuro ya empezó, ya lo vive. No espera a que venga. Uno espera cosas, pero el futuro, vive el futuro ya porque lo tiene en Cristo. Porque dice Juan 5:24, lo hemos leído, ya han pasado de muerte a vida. También en Efesios 2, del 1 al 6, dicho de resumido, dice, ha pasado de muerte a vida. Lo que Jesús decía en los evangelios, lo que le dijo a la samaritana, lo que le dijo a todos ellos, ves que los apóstoles, Juan y Pablo, lo vuelven a repetir, pero lo repiten desde la experiencia. Y todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque voy a tomar la fuerza donde debo. ¿Y dónde? Muchos no se han enterado. Dios ha abierto un camino ante el trono de la gracia para que encuentres el oportuno socorro. No vivas como un mendigo. Si eres hijo e hija de Dios y Él tiene todo lo que tú necesitas. También a los Gálatas el apóstol Pablo habla de la vida eterna como algo ya presente. Os leo. Con Cristo ya estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Estaremos con Cristo en la eternidad? Sí. ¿La eternidad ya ha venido dentro de mí? Sí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego en los Colosenses, os leo este y luego muchos os doy la cita porque se va el tiempo. Si pues habéis resucitado con Cristo, pues buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sabes? Cristo, tú ya estás dentro de Él. Y dice que hasta los ángeles están deseosos de ver la manifestación de los hijos de Dios. Eso que está escondido en Cristo, cuando llegue el momento, hace así, se manifiesta a su momento. Pero tú puedes saber que eso es así, ¿verdad? Hoy, sudor y vivir. Fijaros lo que dice Pablo a Timoteo. En 2 de Timoteo 1:10, voy a leer desde el 9, el versículo 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, dice. Fíjate bien, ya nos fue dada esa gracia, antes ya estaba en el plan de Dios. Cuando llegó el tiempo. Pero es que ahora el tiempo dice que eso que estaba desde antes ya lo hemos recibido. Ha llegado el momento. Ya lo hemos recibido, le dice a Timoteo. Conforme, si nos llamó santos conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Verdad? Y luego el 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Era Él que tenía que abrir
La puerta cerrada, allí le dijo, cierra, y puso un querubín allí, se cerró, no hay posibilidad humana. No puede el hombre abrir camino al cielo, solo Dios lo abrió. Pero lo ha abierto ya, está diciendo, ya lo ha abierto, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad, por el Evangelio. Ya ha sacado la vida, ya ha traído la inmortalidad. Por eso es que dice Pablo a los Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te digo, y con lágrimas, cuando el Señor me habla, que Él ya nos ha sellado, te ha sellado, pero tú no sabes, Él te ha sellado para el día de liberación. Por tanto, tú ya no tienes que agradar al mundo. Es a Él. No entristecerlo. Él te ha sellado. ¿Qué menos que agradecido? ¿Qué significa sellado? Me ha sacado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Jesucristo y encima vivo yo allí pecando, entristeciéndole cosas que hace. Y te digo yo, sé que es triste. Yo a veces he comentado, tenía un compañero de trabajo, lo vuelvo a comentar. Tenía un compañero de trabajo cuando era buzo y trabajamos los dos con la misma agua y el motor que nos mandaba aire por una manguera. Pero ese hombre era insociable total. Y yo pasaba una vergüenza. Cuando iba con el coche y dejábamos la barca bien tempranito allí en Valcarca, que era el sitio preferido porque podíamos ir para un lado o para otro con la barca a trabajar. Claro, entrábamos en verano a las 6 de la mañana. Pero cuando salíamos, estaba lleno de gente. Y cuando él salía, salíamos con todos los que llevábamos encima. Él de la playa hasta el coche, todo lleno de gente, iba haciendo así, tirando arena a la gente. Y yo pasaba vergüenza. Y Dios me habló a través de ese hombre. Yo no soy así, no me hagas pasar vergüenza. No me entristezcas. Muchas veces con nuestro andar entristecemos al que nos ha sellado para el día de la liberación. Por eso es que dice 2 Corintios 4:16 y luego el 5:15, y no morirán jamás. Bueno, es mucho texto, ¿verdad? Conclusión. ¿De quién te fías? ¿De quién te fías? ¿De tus sentimientos? ¿De lo que el enemigo te dice? ¿De esos sentimientos que hoy me siento por los suelos? ¿O de esos sentimientos que hoy me siento fabuloso? Que esos sentimientos no te presentes delante de Dios, porque son muy volubles los sentimientos. Preséntate con lo que dice la palabra. Yo la creo. Y yo te pido perdón. Y yo me arrepiento. Ayúdame a equilibrar, a poner emplomada. Ahora metes el nivel o nivelar, pero antes metía la plomada o el nivel. Yo quiero nivelar mi vida, no quiero entristecerte, Señor. Ayúdame, porque muchas veces caemos en tantas trampas del enemigo. Pero tú dirás, es una derrota. Es una derrota. Si tú eres derrotado por el enemigo, es una derrota. ¿Sabes cómo transformarlo en victoria? Por la fe. Gracias, Señor. Porque tú ya has vencido por mí. Transformas en un momento. El enemigo te he derrotado, mira lo que has hecho y tal. Y dice, Cristo ya ha vencido por mí en esto. Y el enemigo agacha la cola y se larga corriendo. Porque Cristo es nuestra victoria. Damos gracias, Señor, ¿verdad? Por eso que Juan y Pablo, verás que hablan en sus textos de lo que ya somos, de lo que ya tenemos, de lo que ya vivimos.
de lo que ya ha pasado y de lo que Él ha hecho, del viejo hombre, del nuevo hombre, de todas estas cosas. Y de esa forma nos cura, pero también nos trae, dice Jesús, a la memoria, cuando practicamos. ¿Por qué se le abrieron los ojos, repito, cuando estaba partiendo el pan? ¿Por qué no se le abrieron los ojos cuando estaba revelándole? Porque todo eso lleva ¿a qué? Todo eso era algo que tenía que traer el Mesías. Ya ha ocurrido, ya ha hecho un pacto con el Padre, ya ha su cuerpo molido y su sangre derramada, ya. Por eso esperó. Nunca lo había pensado así. Pero digo, ¿por qué termina justo ahí? ¿Qué mensaje me está dando a mí el Señor? A veces hay palabras que son como cerradas, como le dijo a Daniel. Mira, el tiempo del fin todavía está cerrado, ahora no lo entenderías aunque te lo explicara. Porque él vio llamas de fuego y vio cantidad de cosas que no entendería en ese momento, ¿verdad? Pero fíjate bien, en la Santa Cena, que dice, haced memoria, no olvidéis. Dice, recordar. No estamos recordando su muerte, sí estamos recordando. Pero estamos recordando lo que ya ha hecho con su muerte, porque salió de la tumba. Qué manía con querer dejarlo ahí muerto. Pero no, precisamente porque salió de la tumba. Por eso el velo se rasgó. Hay un nuevo pacto sellado. Sellado. Yo tengo las escrituras de mi casa. Y cuando ves las escrituras, tiene un montón de sellos. Y los sellos no puede ser cualquiera. Es acreditado. El notario. Su sello vale. Este otro. En cada página hay un sello. Cuando te bautizas, el sello del Padre, el sello del Hijo, el sello del Espíritu Santo. Este ahora es mío. Ha pasado de muerte a vida. La vida eterna ya recibida en la Santa Cena. Estamos hablando del velo rasgado, del pacto sellado, de la vida eterna ya recibida, de la herencia ya firmada, ¿verdad? De la victoria ya ganada, de la meta ya alcanzada. Porque dice, Él entró como precursor mío. Es decir, yo ya he entrado. Ha entrado la cabeza y somos un solo cuerpo. Hay brazos, hay piernas, pero es igual. La victoria ya está. Él está en su trono y habla en las cartas del Apocalipsis a su iglesia. Y os sentaréis conmigo en mi trono. Yo lo creo. Porque no tendremos las capacidades que ahora tendremos. Tendremos unas capacidades que nos permitirá hasta juzgar a los ángeles. Esos que están condenados. Nos dará la capacidad, porque será el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿No sabéis que tenéis esa naturaleza de Dios dentro de vosotros? Por eso hay un juramento que está hecho en Hebreos. La Santa Cena. Recordar lo que ya es. Celebrar lo que ya tenemos. Anticipar lo que ya es seguro. Y recibir lo que ya ha sido pagado. Por eso es que el testimonio, ¿verdad? La palabra creída, Dios habla muchas cosas. Créetelas. Sí. ¿Cuántos hay? Yo recuerdo una vez, con esto termino, que un rey salió vestido de natural por la calle, quiso pasear, se quitó la ropa de rey y fue paseando por ahí. Y vio ahí un mendigo. Y empezó a hablar con él. ¿Por qué estás así? Le contó sus desgracias. Y si tiene dinero, ¿qué haría? Dice, yo montaría un negocio así, así, así. Y ahí les tiende un cheque. Le tiende un cheque con mucho dinero para que pueda hacer una vida nueva. Y entonces, al cabo de un mes, pasa de nuevo el rey y ve al mendigo allí. Seguía mendigo. Y dice, ¿cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que no has montado el negocio?
¿Cómo es que no has ido a cobrar lo que es tuyo? Porque yo te lo he dado. Dice, ya, pero me dio miedo. Si me ven a mí entrar con esta ropa de mendigo, dice, pero es que lo que importa no es tu ropa, ni quién eres tú. Lo que importa es el que firma el cheque. Eso es lo que importa. ¿Quién te ha firmado el cheque? ¿Quién te ha dado lo suficiente con el Espíritu para que puedas vivir una nueva vida? Por eso que, hermanos, la salud no solamente quiere sanar las heridas, sino quiere que vivas una nueva vida en el Espíritu. Y termino con esta frase. La oración te ayuda a caminar. La oración te ayuda a caminar, pero la palabra te enseña cómo vivir. La oración te ayuda a caminar y la palabra te enseña cómo vivir la nueva vida. Sí que la necesitamos. ¿Qué habría sido de los de Maús sin la palabra? ¿Qué habrá sido de estos hebreos sin la palabra? ¿Por qué vivimos como vagabundos cuando somos herederos? El Señor os bendiga.